Amén. Gracias, hermanos, por estar esta noche. Qué bueno que estamos acá ya reunidos. Vamos a hacer una noche de estudio bíblico el día de hoy y quisiera que nos tomáramos realmente el tiempo de poder estudiar este tema. Este es más o menos el tema número 4 que estamos llevando, ¿verdad? Hablamos acerca de la salvación, hablamos acerca de la doctrina de bautismos, del bautismo de arrepentimiento y también el bautismo en agua. Pero hoy vamos a hablar acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Yo estoy preparándome acá para poder ver lo que estamos transmitiendo y poder enviárselo también a los hermanos que no están con nosotros esta noche. Pero si no lo podemos hacer en vivo, pues lo vamos a hacer una vez que terminemos la actividad. Va a quedar todo grabado para poder compartirlo, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que me acompañara a leer un pasaje de la Escritura. Gracias a Dios tenemos este medio y creo que nos va a ayudar a poder avanzar mucho más rápido, ¿verdad? Entonces vamos a hablar acerca de el bautismo en el Espíritu Santo. Y lo primero que quiero decirles, hermanos, es que el bautismo en el Espíritu Santo es una promesa del Padre. El Padre lo prometió. Desde el Antiguo Testamento se profetizó que iba a haber un bautismo en el Espíritu Santo. Hoy hay iglesias que no lo toman en cuenta, pero si el Señor lo profetizó en el Antiguo Testamento, yo creo que lo tenemos que tomar en cuenta nosotros. Y les voy a mencionar pasajes acá, y usted me va a decir, hermano, pero usted está diciendo que es del Antiguo Testamento, y yo veo ahí Mateo. Hermano, todo lo que sucede antes de la muerte del Señor corresponde al Antiguo Testamento. Porque no puede haber testamento si no se muere el testador. Eso dice Hebreos, hasta que muere el Señor Jesucristo, comienza el nuevo pacto. Recuerda que Él dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces, el Nuevo Testamento comienza justamente cuando el Señor Jesucristo muere. Eso lo tenemos que tener claro. Entonces, vamos a ver cuál fue la promesa que el Padre nos hizo a través de su profeta, que era Juan el Bautista. Él dice, el profeta Juan el Bautista, que no te es profeta. Y lo vamos a ver más adelantito y se van a dar cuenta de qué nivel de profeta era este, ¿verdad? Porque no todos tienen la bendición de Juan el Bautista. Pero vea, Juan dice, yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento. Pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias, dice Juan el Bautista. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Entonces profetiza Juan el Bautista. Y lo interesante es que ni siquiera estaba el Señor Jesús ahí. Y cuando Él llega, le ponen una señal. Y era que el Espíritu Santo iba a descender sobre Él en forma corpórea, en forma de paloma, pero literal, en forma del cuerpo de una paloma. Al menos eso dice la Nueva Biblia de las Américas. Entonces Juan lo mira y dice, este es el que yo venía a anunciar. Pero lo interesante es que el anuncio de él es, viene alguien más, y ese alguien más los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Póngale atención a esa parte, por favor. Ahora, el Señor Jesús, en Hechos de los Apóstoles, antes de ascender, les dice, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. El Señor Jesús lo repite, pero esto ya es Nuevo Testamento. ¿Por qué lo digo? Porque Él ya había muerto y había resucitado. Y se les aparece y les dice, no se muevan de Jerusalén, quédense aquí. Porque se va a cumplir la promesa del Padre. La promesa es que van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y ahí está la promesa. Y llega el día de Pentecostés y sucede que todos están reunidos y hay un estruendo muy fuerte y la gente empieza
a recibir el bautismo del Espíritu Santo por primera vez. Y oiga bien lo que le voy a decir, por primera vez la gente es bautizada en el Espíritu Santo. Pregunto, ¿el Espíritu Santo había estado en la tierra antes? ¿Sí o no? Sí, había gente que había sido llena del Espíritu Santo antes de Pentecostés. Ya lo estoy metiendo en un lío. Pero la respuesta es sí. Había gente llena del Espíritu Santo antes de Pentecostés. Lo que no había era gente bautizada con el Espíritu Santo. Entonces vamos a diferenciar llenura de bautismo. Porque, por ejemplo, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Eso es una cosa impresionante. Eso lo dice la Biblia, que él era lleno del Espíritu Santo desde el vientre. El papá de Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo y profetiza de su propio hijo. Y le dice al pueblo qué es lo que estaba pasando con él. Hay mucha gente que recibía visitas del Espíritu Santo. Mencióneme alguno. ¿Se le puede ocurrir alguno? Que recibiera una visita del Espíritu Santo y después se fue el Espíritu Santo. Por ejemplo, Sansón. Por ejemplo, Saúl, que de repente resultó profetizando, pero el Espíritu venía y se iba. Venía y se iba. Pero hubo un día en que el Espíritu Santo descendió para quedarse. Hasta que la iglesia se levante, el Espíritu Santo se va a ir con él. Pero mientras tanto, el día de hoy, el Espíritu Santo está con nosotros y vive en nosotros. Y nos pone una señal. Eso es lo que quiero que vea. ¿Se acuerda de que yo le he estado diciendo mucho acerca de eso? Vamos a ver. El bautismo en el Espíritu Santo es una señal. Por eso no tenga pena, porque va a haber gente que va a resultar profetizando y en aquel día el Señor les dirá: apártense de mí, yo no los conozco. Pero si profetizamos, Señor, sí, pero no tienen señal. Porque el que es de Dios tiene una señal. Conoce el Señor a los suyos, y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Fíjese, mire qué interesante. ¿Por qué aquellos que profetizaron les dice: no los conozco? Porque, hermano querido, cuando Dios quiere usar a alguien, lo usa y se acabó. Pero ser usado no significa ser señalado. Nosotros tenemos que ser señalados por Dios, y eso lo hace a través del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Va conmigo? Recuerde, 3 son los que dan testimonio en la tierra. La sangre, que en nuestro caso fue la sangre de Cristo, que fue derramada sobre nosotros. El agua y el Espíritu, con E mayúscula. Y esos 3 concuerdan, son los que dan testimonio en la tierra. Así que aquí hay un bautismo de testimonio. Esta es una señal que Dios pone sobre nosotros. Veamos, Efesios 1:13. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo. Y a mí lo que me llama la atención es esa última parte, el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué dijo el Señor? Que había una promesa del Padre. ¿Y la promesa cuál era? Que iba a descender el Espíritu Santo. Entonces, queridos hermanos, el Espíritu Santo fue prometido. Y con ese Espíritu Santo que fue prometido, Dios nos sella. ¿Para qué nos sella? Para que nos reconozcan. ¿Se acuerda que hablamos del agua? Cuando viene el enemigo, la muerte, y nos mira a ejércitos, y mira la sangre puesta sobre nosotros, no nos puede tocar. Cuando mira a los enemigos, y el ejército de Faraón,
viene contra nosotros y nos mira que pasamos las aguas, no nos puede tocar. Pero aquí hay otra marca y es el sello del Espíritu Santo. Hermano querido, por favor póngale atención. Nosotros somos sellados con el Espíritu. No es lo mismo, y lo vuelvo a decir, no es lo mismo llenura, no son lo mismo dones que ser sellado con el Espíritu Santo. Y ese sello se hace a través del bautismo. Entonces, en el primero de los temas, explicamos que bautismo significa ser sumergido para tomar el color de. Cuando somos sumergidos en el Espíritu Santo, empezamos a tomar el color del Espíritu Santo. Nos empezamos a parecer a Él. Y esa es una seña, ese es un sello, una señal. Y quiero que le ponga atención. ¿Se acuerda de que en alguna ocasión nos recibieron a los discípulos en una ciudad? Y ellos dijeron, ¿quieres que les mandemos fuego del cielo? Hermano, ¿usted cree que ellos no sabían que sí podían? Lo ofrecieron porque sí podían. ¿Y qué les dijo el Señor Jesucristo? Ustedes no saben de qué espíritu son. Entonces, hermano querido, que echen fuego, que hagan descender fuego del cielo no significa que conozcan al Espíritu o que el Espíritu los conozca a ellos. Miremos el otro verso. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Por eso le digo, esta es señal, hermano. Cuando la gente hablaba lenguas en la iglesia primitiva, decían, este es de nosotros. Y era tan tremendo que el apóstol Pedro llega a visitar a un lugar y de repente la gente empezó a hablar lenguas. Y dijo, ¿cómo es posible? Estos no son judíos. Pero si los bautizó el Espíritu Santo, ¿cómo yo les voy a negar el agua? Esa fue señal. Y hasta hoy es señal de los cristianos. Queridos hermanos, la iglesia de Dios, la iglesia cristiana, no es una iglesia muerta. Es una iglesia viva, es una iglesia que vive lo que Dios prometió. Y una de las cosas que Dios prometió fue no solamente los dones del Espíritu, sino la señal del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, quiero que le ponga atención a esto, por favor, porque como yo les he estado diciendo, tenemos que buscar el bautismo en el Espíritu Santo. No solo los dones, y ustedes algunos se van a asustar, porque van a decir, hermano, pues si yo tengo dones y el bautismo, y puede ser que algunos de ustedes estén como me pasó a mí, que yo tuve que ir con mi pastor y decirle, hermano, yo no sé si soy bautizado en el Espíritu Santo, por favor, explíqueme, yo quiero saber, porque uno tiene la tendencia a veces de acusarse, hermano. A ver, ¿cuál es la evidencia de que fui bautizado en el Espíritu Santo? Casi universalmente, y lo digo, casi universalmente es hablar lenguas. Casi universalmente, porque no en todos los casos. Y lo vamos a ver aquí en un caso. Miren, en el módulo de doctrina dice que hablar lenguas es la manera de saber. Pero la Biblia nos deja uno más. Y está en un verso bíblico, entonces vamos a verlo. El primero, el hablar lenguas, está aquí en Hechos 2:4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu que les daba la habilidad de expresarse. Y en muchos casos en el libro de los Hechos, les imponían las manos, hablaban lenguas y así se sabía que eran bautizados en el Espíritu Santo. Pero hay un caso, que es el caso de Hechos 10:45, que me llama mucho la atención porque dice, todos los creyentes que eran de la circuncisión, o sea, judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Voy a buscar este pasaje, porque ahí creo que me faltó un pedacito. Hechos 10:45. A ver. Porque les oían hablar en lenguas y magnificaban a Dios.
Pero aquí hay algo más, aquí hay algo más. Hay un pasaje acá, vamos a ver si lo logro encontrar, hermanos, que dice específicamente que la gente hablaba lenguas y profetizaba. Y dice la Biblia en la carta a los Corintios que busquemos los mejores dones, sobre todo el profetizar. Significaría entonces que hay dones que como que de otra categoría, y sí. Entonces, ¿cómo vamos a decir que solamente el bautismo en el Espíritu Santo puede funcionar con hablar lenguas? Debería haber un espacio para entender que también el que profetiza puede haber sido lleno del Espíritu Santo. Y a veces hay personas que tienen dos manifestaciones de dos dones separados que la gente entiende como profecía, que no es profecía, que es hablar lenguas e interpretar las lenguas. Y en la interpretación a veces está un mensaje profético, pero eso es diferente, porque el que profetiza no necesita hablar lenguas para profetizar. El que interpreta lenguas necesita hablar lenguas para poder dar el mensaje. Y hay otro caso más tremendo todavía, y es la interpretación de las lenguas de otro. Pero espérese, porque eso lo vamos a tratar en otro tema. Así que apunte sus preguntas, por favor, desde ya. Evidencia, casi universalmente, es hablar lenguas. Yo escuché al apóstol una vez decir: cualquier manifestación de dones del Espíritu es señal del bautismo en el Espíritu Santo. Cualquiera de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero lo voy a decir una vez más. No confundamos la llenura o los dones con el bautismo. El bautismo tiene una función específica y es sellar a la gente, marcarla para lo que viene adelante. Vamos a ver si avanzamos con esto. ¿Cómo se obtiene? Hermano, el bautismo en el Espíritu Santo se obtiene primero mediante la imposición de manos. Por eso, querido hermano, es que el apóstol que escribió Hebreos nos dejó en la primaria la imposición de manos. Él dice: ya dejen los rudimentos de la doctrina. Arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, eso es tercero primaria. La imposición de manos. ¿Por qué es tan básica la imposición de manos? Porque tenía una función específica. ¿Sabe cómo se hacía? Para que la gente recibiera el Espíritu Santo. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahí está el versículo que les decía. Me lo comí allá, pero aquí no me lo comí. Les imponía las manos, venía el Espíritu Santo y profetizaban. ¿Cómo se obtiene el bautismo del Espíritu Santo? Mediante la imposición de manos. ¿Y qué es lo que nos está fallando nosotros como iglesia cristiana en general? La imposición de manos. Yo tengo una gana, hermano, de saber si me va a hacer caso el pastor, porque no hay modo que hablemos. Tengo una gana. Yo dije, lo vamos a hacer en la Semana Santa, pero tengo una solución más técnica para no meternos en líos con la misión, y es hacerlo el último domingo antes de la Semana Santa. Yo quiero que venga alguien que nos imponga manos, hermano. Yo quiero que venga un ministro de Dios y que nos imponga manos. Y usted va a decir: ¿para qué, hermano? Porque esa es la forma. Nos han asustado diciéndonos: no impongamos manos con ligereza. No, pero tampoco dejemos de imponer manos. Hermano, es que la imposición de manos es importantísima. Tanto que aquel hombre que vio que se imponían las manos y se recibía el Espíritu Santo dijo: ¿cómo le hago? ¿Para cuánto me cobras para pasarme ese asunto?
Él no quería un poder sobrenatural, no quería ser superhéroe, hermano. Él simplemente lo que quería era tener la capacidad de dar el Espíritu Santo como lo hacían los otros. Y mis hermanos, sin llegar a ese caso, porque ahí este hombre estaba metido en otros líos, pero nosotros sí deberíamos anhelar el bautismo en el Espíritu Santo. Y les cuento, yo se los que empecé a contar la semana pasada. Yo soy producto de una imposición de manos. Yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo mediante la imposición de manos de un hermano. Y muchos de la iglesia más vieja, de la iglesia de Jerusalén, y estamos hablando de los que éramos niños en ese tiempo, porque hay un lapsus ahí de que el pastor se acuerda de la iglesia vieja de los grandes, pero antes de la iglesia vieja de los grandes se llama la iglesia vieja de los niños, y la iglesia vieja de los niños fuimos los que recibimos el bautismo en el Espíritu Santo en la iglesia Salem. Llegamos, un hermano estaba ahí predicando, vamos a pedir que queríamos recibir, venga. ¿Cuál es el problema? Hoy en día, la iglesia de Dios tiene que regresar a esos principios, hermano. ¿Ahora qué? Vámonos a la Salem. No, hombre. Simplemente regresemos a los principios que Dios dejó, que nos imponga, hermanos. Un ministro de Dios. Para eso están. También mediante la oración. ¿Cuándo fue la última vez que le dijo a usted a un ministro, hermano, ore por mí? Va que se nos van esas cosas. Hermano, fíjese que yo tengo tal necesidad, por favor, ore por mí. Y a veces los ministros no oran por uno. Estas cosas hay que despertarlas, hermano. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. ¿Quiénes eran? Apóstoles. Quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Cómo se obtiene el Espíritu Santo? Con oración e imposición de manos. Pero aquí va la otra, que a mí me sorprende y me deja impactado. De este hay bastantes casos donde se mira. De este creo que solo este versículo bíblico. Pero de este hay dos. Uno está aquí, otro está en Gálatas. Y es que cuando se oye la palabra, uno recibe el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, el que está orando por uno, óigame, porque si a usted le toca bendecir a otros, si a usted lo envían, oiga cómo se hace. Voy a orar por usted, hermano. No son budistas, hermano. Háblele. Incluso el Señor Jesucristo, aunque no era el bautismo cuando envió llenura sobre los apóstoles para lo que tenían que vivir, les dijo, reciban el Espíritu Santo. Una de las cosas que desata el bautismo en el Espíritu Santo es la palabra y recibir esa palabra con fe. Eso lo dice Gálatas. ¿Ustedes recibieron el bautismo del Espíritu Santo por las obras de la carne o por el oír con fe? Entonces, ¿cómo se recibe el bautismo? Por oír. Mira este caso. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Él no había ni había dicho, hermanos, ¿quiénes quieren recibir algo? Pasen por favor al frente, vamos a orar. Nada. Ahí entre la gente empezó a hacer el Señor su obra. Eso es lo que tenemos que hacer. Desatar el bautismo en el Espíritu Santo tiene tres herramientas. La oración, la imposición de manos y la palabra ungida. Vamos a continuar. Si tienen alguna pregunta, guárdenla, por favor. Vamos a ver cómo le hacemos para que se oiga también.
a esto no. Esto se los voy a dejar de tarea, porque si no, no vas a terminar hoy. Pero vamos a ver, sí lo vamos a ver de una vez, así rapidito. ¿Para qué nos sirve? Nos capacita para hablar la palabra de Dios con valor. Recibirán poder. Nos da fortaleza. La llenura del Espíritu Santo trae gozo a nuestra vida. Derrama del amor de Dios en nuestros corazones. Nos hace morir a las obras de la carne. Nos enseña a orar como conviene. Nos da poder de señales y prodigios para testificar. Nos da los frutos del Espíritu. Nos renueva el alma, nos santifica, nos transformará el cuerpo. Nos ayuda a permanecer en el Señor, nos prepara para la boda, nos da dones espirituales, nos guía y nos enseña. Todo eso hace el Espíritu Santo en nosotros. Yo lo quiero. Yo lo necesito. Es que, hermano, mire, ay, Dios mío, le voy a decir, y voy a decir hasta quién me lo... No, mejor no voy a decir quién me lo dijo, porque qué feo, ¿verdad? En Iglesia Cristiana Jerusalén hemos tenido 3 pastores. Ya ve, yo sí soy viejo. Nosotros hemos tenido 3 pastores. Porque nuestro pastor Luis Arturo Ochoa, es el pastor provisional mientras que Dios manda otro, ¿va? Y él decía mucho eso. Entonces hubo un tiempo en que él invitó a algunos hermanos a pastorear la iglesia. Y él se iba a sentar en la banca. Y entonces trajo a un primer hermano que era de una iglesia centroamericana. Y el hermanito era muy bueno, muy bueno. No les voy a decir que era un hermanito malo, era un hermanito muy bueno. Pero en ese tiempo fue que se dio el fluir de las manifestaciones del Espíritu Santo y cosas así bien sorprendentes, porque nosotros vimos sanidades, personas, ay Dios mío, si usted hubiera visto hasta, ay no, era una cosa tremenda lo que sucedió en ese primer avivamiento. Resulta de que un día yo le dije al hermano, ¿y usted qué me puede decir del bautismo en el Espíritu Santo? Y me dijo, como él era de esa doctrina, me dijo, no hay nada comprobado de que ese tipo de manifestaciones hagan algo en el hombre. La idea de él era, eso no sirve, porque para ellos, para este tipo de doctrinas, no existe el bautismo en el Espíritu Santo. Para hoy, pues. Ellos lo ven como, sí, en un tiempo se dio, pero ahora ya no puede ser, porque no. ¿Saber quién les dijo que no? ¿Dónde está en la Biblia que pararon los dones? La Biblia dice que se acabarán los dones, pero no que se acabaron. Entonces, para él era, no, eso no existe, no sirve de nada, señores. No sirve de nada. Les quitamos a la gente esto. Miren, hermano, algunos de ustedes no tienen buena memoria. Les voy a consolar con algo. El Espíritu Santo les va a recordar las cosas que han aprendido en el momento que lo necesiten. Incluso dice la Biblia que cuando vayan, que ni siquiera se preocupen, porque el Espíritu Santo les va a decir lo que tienen que decir en ese momento. Entonces, ¿quieren quitar el Espíritu Santo? ¿Para qué iglesia entonces? La iglesia es una iglesia muerta. Son catogélicos, hermano. No tienen vida, no tienen al Señor moviéndose en sus vidas. Y nosotros no podemos caer en eso también, ¿verdad? Miren, hay muchos extremos. Y yo creo que no podemos caer en ninguno de los extremos. Ni en el extremo de no aceptar las manifestaciones de Dios, ni en el extremo de te tiro el saco ungido. Porque a veces pareciera que se está jugando con las cosas. Pero de que Dios se mueve, hermano. Yo no le voy a mencionar quién, porque tal vez no le cae muy bien a usted,
Pero yo era una de las cosas que admiraba de este hermano. Y es que de repente en una ocasión, él estaba orando en una iglesia, una mega iglesia, y él pasó así, por todas las bancas y toda la gente, pum, 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 pum. Y no era que nadie empujara a nadie, ni siquiera los tocaba. Yo he visto hermanos que han orado así como el Señor dice en su palabra, ¿verdad? Envía la palabra. Y están aquí, envían la palabra y alguien está recibiendo de otro lado del mundo. Hay cosas que son verdaderamente asombrosas y Dios sigue actuando el día de hoy. Estos son los beneficios del bautismo en el Espíritu Santo. No quise detenerme mucho en ellos, se los voy a dejar, incluso están ya en la página para que usted los revise, para que los vaya viendo a detalle. Pero hay un tema que yo quiero que tratemos antes de movernos. Y es esta... bueno. No, esto no todavía. Sí les voy a decir que hay que tener cuidado una vez que se recibe al Señor, al Espíritu Santo en nosotros. Pero vamos a hablar acerca del tema del bautismo y la llenura. Le voy a poner dos casos del Antiguo Testamento. Vuelvo a decirlo. ¿Por qué Antiguo Testamento? Porque no había muerto el testador. Entonces esto es del Antiguo Testamento. Lucas 1, 14 al 16. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. Hablando de Juan el Bautista. No beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Mire qué cosa. Y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Juan el Bautista era lleno del Espíritu Santo desde el vientre, hermano. ¿Fue bautizado en el Espíritu Santo? No, porque no había venido el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo viene hasta Hechos de los Apóstoles. Este hombre era lleno del Espíritu Santo, no bautizado. Es diferente ser lleno que ser bautizado. Miremos otro caso, el papá de Juan el Bautista. Su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Él fue lleno del Espíritu Santo, no bautizado. ¿Cuál es la diferencia? La llenura del Espíritu Santo te da, digámoslo así, manifestaciones sobrenaturales. Pero el bautismo en el Espíritu Santo te pone un sello que se mira en los ambientes espirituales. Y yo sí quiero ese sello. La verdad, hermano. Porque ¿de qué me sirve hablar lenguas si Dios no me conoce? Por eso es que le mencioné esos dos versículos. Dice que lo que es de Dios tiene sello. Y el sello es: conoce Dios a los suyos y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Ese es el sello. Y hay gente que en aquel tiempo se va a parar y decir: Señor, profetizamos en tu nombre. Y él les va a decir: apártense de mí. No los conozco. ¿Por qué no los conoce? Porque no tienen el sello. El sello es: conoce Dios a los suyos. ¿Y sabe por qué le digo que ese sello es real? Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, mire, hermano querido, yo le quiero invitar a pedirle al Señor y que busquemos al Señor y que le pidamos que estas manifestaciones se vuelvan reales en nuestra vida. Pero más que los dones, hermano, nosotros tenemos que enamorarnos de Él.
Miren, los cristianos evangélicos nos llenamos la boca diciendo, que nosotros no somos religión, que lo nuestro es una relación con Dios. Está bueno, está bonita la cosa. Pero es cierto. Pero en serio, o nada más es el eslogan de la iglesia. Porque si es cierto, deberíamos tener relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Y hay un tema muy bonito que ahorita ya no está en los módulos de doctrina, que se llama la comunión. Cuando yo lo di, dije yo no me gustaba el tema al principio, fíjese. Porque yo decía, yo quería que habláramos de cómo llevarnos bien con los hermanos, con la hermana Clarita, cómo le hago para llevarme bien, si yo le caigo mal y todo eso. Pero resulta de que el tema de lo que hablaba era que hay que tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y también con los hermanos. Por eso no me gustaba. Después cuando lo entendí por qué era tan importante. Porque sí, hermano, hay que tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y a veces no tenemos comunión con ninguno, ¿verdad? No le hablamos, no nos comunicamos, no tenemos relación. ¿Verdad? Los humanos de hoy en día nos hemos vuelto muy secos con esa cuestión de la relación. Pero querido hermano, sí le quiero pedir, pongámonoslo de tarea. Trabajemos en nuestra relación con el Espíritu Santo. Empecemos a clamar. Empecemos a buscar. La Biblia dice, buscar los mejores dones. Pero el don más hermoso, hermano, no es hablar lenguas ni profetizar. El don más hermoso es que nos conviertan en templo del Espíritu Santo. Ese es el más hermoso. Que Dios mismo venga a vivir en nuestro interior. Y que nos empecemos a volver como Él. Entonces, hermano querido, creo que ahí está la clave de todo este asunto. A ver, pero nos falta una última cosa. Y esa última cosa quiero que la analice. Y es que sí tenemos que tener cuidado. ¿Por qué razón? Porque cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, mire pues, con Sansón pasaba una cosa. Yo no sé si usted sepa cómo era la cosa con Sansón. No vaya a pensar que Sansón estaba allá en el gimnasio. No. Yo no le puedo decir que Sansón era grandote y así, igual que yo, ¿verdad? Pero lo que sí sé es que de repente el Espíritu Santo venía sobre él y él agarraba unas puertas que pesaban un montón y las arrancaba y se las llevaba a otro lugar. Pero solo venía el Espíritu Santo y se iba. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Que el Espíritu Santo bajó, cuando nos bautiza, se queda viviendo en nuestro interior y nos convierte en su templo. Ahora somos templo del Espíritu Santo. Pero puede ser que nuestras acciones hagan algo de esto que está aquí. No entristezcan al Espíritu Santo, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Puede ser que el Espíritu Santo esté en la persona, pero puede ser que esté triste. ¿Por qué triste? Porque la persona no se está comportando de una manera correcta. Pero no solo eso. El Espíritu Santo es como fuego. Y hay gente que lo que hace es lo que dice 1 Tesalonicenses 5:19. Es apagar el Espíritu. Y más serio todavía. Salmo 51:11. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ese es el más serio. Imagínense que de repente el Señor le quite a alguien su Santo Espíritu, es porque no puede estar en
en esa casa está inmunda. Mis queridos hermanos, tenemos que buscar nosotros entonces, no entristecerlo, no apagarlo y que Él no se aleje de nosotros. Tenemos que buscar, como decía el apóstol a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Verdad? Vamos a avivar el fuego. Y las manifestaciones del Espíritu Santo son muchas, pero lo más importante es trabajar en nuestra relación con el Espíritu Santo. Trabajar nuestra relación con el Espíritu Santo. Él es nuestro consolador, nuestro ayudador. Hermano, nosotros no oramos al Espíritu Santo, oramos al Padre siempre, pero el Espíritu Santo siempre está aquí, mire. Le voy a contar. ¿Se acuerda de que la Biblia dice, cuando yo me vaya, lo mencionó el hermano Jorge la semana pasada, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos. Enviaré a otro consolador, el Espíritu Santo. La palabra consolador es una palabra griega que se dice parácletos. Y esa palabra parácletos, o como dice la gente, paracletos, es uno que es llamado a la par. Alguien que está siempre a la par de uno. Es un abogado, es un defensor y es alguien que siempre va a estar a tu lado. Entonces, querido hermano, a veces estamos en la casa, estamos pasando el Niágara en bicicleta, estamos llorando, decimos, yo estoy solo, acuérdense, ¿no? Hay alguien que lo dejaron todos los días hasta el fin del mundo, a la par de usted. Y él no se va a mover de la par suya. Pero, cuidado con esto. Porque puede ser que usted no sienta al Espíritu Santo, pero no es que se haya ido. Es que está triste, apagado, porque primero Dios que el último caso no funciona con usted. El último caso es lo que le pasó a Sansón. ¡Sansón! Los filisteos sobre ti. ¡Oh! Espéreme pues. O sea, voy a arreglar la peluca, dijo el chapulín. ¿Y qué si no? Ya el Espíritu Santo se había apartado. Cuando el Espíritu Santo se aparta, los enemigos lo toman. Eso sí está serio, hermano. Recapitulando el asunto, Dios pone un sello sobre nosotros, su Espíritu Santo. Algunos ya tienen manifestaciones del Espíritu, otros todavía no las han recibido. ¿Qué necesitan? Pedírselas a Dios con ansias, pero también que como iglesia nos propongamos hacer algo por las personas que no han recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Si los llevamos rápido a las aguas del bautismo, ¿qué les impide que reciban el bautismo en el Espíritu Santo? Nada. ¿Cuánto tiempo se tiene que esperar? ¿Cuánta doctrina necesitan para recibir el bautismo en el Espíritu Santo? No, hermano. No. Miren, lo mencionó alguien preguntó eso. ¿Se puede recibir el bautismo del Espíritu Santo antes del bautismo en agua? Sí. Porque hubo gente, cuando estaba Pedro predicando. Vamos a ver. ¿Cuál era el pasaje? Creo que era este de acá. Eran gentiles, ni siquiera se habían bautizado en agua y les cayó el Espíritu Santo. Y por eso Pedro dice, ¿cómo les voy a negar el agua a estos si ya Dios los bautizó? Hermano, no tenemos que estar esperando para estas cosas. Por darles tiempo, los cristianos no logran madurar en sus primeras etapas. Entonces, creo que es un compromiso de todos nosotros el pedirle a Dios que nos regale esta bendición, pero también
que cuando convoquemos para buscar el bautismo en el Espíritu Santo, vengamos, hermano. Y tal vez lo vamos a hacer muy a iglesia vieja, pero es necesario que busquemos al Señor y que le pidamos, porque le digo, el Espíritu Santo sí nos cambia, sí nos hace, si puede redarguirnos de pecado, ¿cuánto más nos puede redarguir de otras cosas en las que estamos equivocados? Entonces, mis queridos hermanos, vamos a darle pausa a nuestro video y agradecemos a los que están viéndonos a través de esta transmisión, pero nos vamos a quedar aquí por si tienen ustedes algún